Muy buenos días a todos y a todas. La verdad que seguimos acá firmes en el curso de Historia de Rosario, que empezamos hace ya 4 meses largos, no más, porque tuvimos en el medio el tema de, nos tomamos como unas vacaciones del curso, pero fue abril, junio, agosto, septiembre, y estamos en el tramo final, digamos, disfrutando de las últimas clases, pero disfrutando en el buen sentido porque estamos llegando al objetivo de al menos los contenidos que queríamos cubrir y los contenidos que queríamos también brindarles a ustedes. Hoy, particularmente para nosotros, es una clase muy especial porque tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Laura Pasquali, que en lo particular y en la relación con el Museo de la Ciudad tenemos una muy linda historia que nos une, que es la historia de Obreras, una exposición que hicimos en el 2019 y que realmente fue muy importante para la ciudad y que dejó huella, dejó marca de esa muestra que la trabajamos con el corazón, diría yo, porque le pusimos muchísimo, muchísimo trabajo y fue una muestra que no solo visibilizaba el trabajo de las obreras del frigorífico Swift, sino que ponía en tensión muchas cuestiones que tenían que ver con la relación de la instalación de esas grandes fábricas en el sur de nuestra ciudad, en la organización familiar, en distintos aspectos que problematizaban nuestra historia, específicamente en la zona sur, pero que también nos acercaba un poco a lo que nosotros planteábamos como museo, nos acercaba totalmente a la idea de pensarnos como un museo abierto que se vincula y que va al barrio y que tiene un encuentro recíproco entre la historia del barrio, la historia de las mujeres, las problemáticas actuales. O sea, fue el primer comienzo del Museo de la Ciudad como un museo abierto, no porque antes no lo sea, sino porque creo que desde que asumí en la gestión, por ahí algunos aspectos hemos logrado profundizar en esa idea conceptual de ser un museo abierto con todas las letras, y aprovecho y sigo un poco haciendo autobombo del Museo de la Ciudad en el buen sentido, porque hoy es noche de peatonales para la ciudad de Rosario, y el Museo de la Ciudad, como hablábamos del Saladillo en su momento con la exposición que habíamos hecho con Laura, paralelamente Ciudad Candia nos permitió ir a Barrio Sarmiento, pero nos permitió estar mucho en el centro con lo que es La Favorita, y esta noche, en Noche de Peatonales, vamos a tener y vamos a repetir algo que ya hicimos, que es recorridos, que es mostrar las vidrieras de La Favorita, intentando recrearlas como eran en la época que los rosarinos y las rosarinas lo recuerdan. Así que esta noche va a ser muy linda, noche de peatonales. La idea de revitalizar el centro por parte de la gestión se ven estas acciones, así que de mi parte y desde el museo vamos a estar ahí, así que seguramente vamos a estar ahí, creo que todos y todas vamos a estar ahí, así que esperemos estar ordenados y que no sea un mundo de gente y que nos sigamos cuidando porque es necesario esa parte. Pero paralelamente también es momento de encontrarnos, y qué mejor que en las vidrieras de La Favorita, que era el punto de encuentro Sarmiento y Córdoba más lindo que tenía la ciudad. Con respecto al curso de Historia de Rosario, lo digo todos los sábados cada vez que me toca hablar, y siempre es agradecimiento, porque sostener algo durante tanto tiempo, por más que lo trabajemos en articulación con Sandra, con el ISIR, digo, que le ponemos las ganas, a todos tenemos un montón de actividades, todos estamos, a esta altura del año empezamos a sentir el desgaste, no solo del año, sino de esta pandemia que todavía sigue vigente. Y en ese sentido les agradecemos a ustedes, a los alumnos y a las alumnas, y les pedimos que nos acompañen. Nos queda la clase de Laura y nos queda una más la semana que viene con Luisina, así que seguramente después tengamos una instancia de encuentro para cerrar. Ahí con Sandra hasta estábamos poniendo fecha que sea la primera semana de noviembre, así que la idea es encontrarnos en el patio y un poco vernos todos los que nos acompañaron durante el año, que son un montón, y que sostuvieron conjuntamente con nuestra propuesta esta gran experiencia, este gran trayecto formativo, porque realmente si hay algo que hay que destacar es que esto es un trayecto de formación
con grandes profesionales que nos acompañaron con toda su generosidad y que sábado a sábado nos sumergen y nos meten en esa historia de Rosario que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos. Así que nada, las dejo con Laura, a quien quiero y admiro, y a Sandra ya le he agradecido cada sábado que nos hemos visto, y a Celeste y a Meli que están ahí del equipo del museo, que no es fácil sostener estas actividades con la cantidad de producción cultural que se está haciendo en este momento en el museo, que es un montón, pero que disfrutamos hacerlo porque nos sentíamos contenidos con el tema de la pandemia. Así que gracias. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, como todos los sábados, un placer saludarlos y saludarlas en esta continuidad del curso, que creo que todos y todas hacemos un balance súper positivo, toda una experiencia. Y bueno, vos mencionaste también a los colaboradores, bueno, esta articulación interinstitucional que ha sido muy fructífera y que es posible no solamente por nuestra gestión y la colaboración de los colegas y las colegas, sino también de todo el personal técnico, no solo del museo, sino también del ISIR, que auxilian, acompañan, colaboran, y bueno, y solucionan las pequeñas dificultades que van apareciendo a lo largo del dictado del curso. Así que bueno, para mí sigue siendo un placer y espero realmente ansiosamente que podamos encontrarnos en noviembre, y también, bueno, rediseñar este tipo de políticas que hacen a transformar los mecanismos, las formas, las prácticas de la comunicación pública de la ciencia, y que son muy saludables, no solamente para las instituciones, sino para la vida social, y también para la historia, ¿no? Poner sobre la mesa nuevas temáticas, nuevas perspectivas, nuevos abordajes, balances, y eso no es menor, digamos, pues muchas veces en las historias de las localidades, las historias urbanas, lo que se hace es quedar muy concentrado o apegado a producciones realizadas hace tiempo y que muchas veces no se debaten, no se revisan, y no es en muchos casos por negarlo, sino por no poder haber llegado de la manera correcta a la difusión de esos nuevos contenidos generados. En esta reunión para mí es realmente un gran placer presentar a una colega, una amiga, a alguien que tiene no solamente calidad académica, sino convicción, y convicción en el acompañamiento, convicción en el compromiso institucional, y también en el compromiso de lo que significa la transferencia y la comunicación de la historia. Voy a presentar muy brevemente a Laura Pasquali, que es profesora y licenciada en Historia y doctora en Humanidades y Artes, todos los títulos por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora titular de la carrera de Historia, es docente en institutos de formación superior de la provincia de Santa Fe. Su área de desempeño específico es el campo de la historia de las mujeres, las relaciones de género y el mundo de trabajo productivo y reproductivo, especialmente, y en este último tiempo, en los periurbanos santafesinos. Laura tiene una amplia experiencia docente también en el posgrado, y forma parte por ello del comité académico de la maestría Poder y Sociedades de la Problemática de Género, y es coordinadora académica de la maestría en Enseñanza de la Historia, ambas de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y en este plano, digamos, de lo que significa y valoramos específicamente, que es la alta divulgación científica, Laura ha tenido cargos en educación no formal, mantiene de forma sostenida actividades también gremiales de extensión y divulgación, y como señaló Nico Charles,
ha tenido experiencias específicas en lo que significa la vinculación entre historia y museo, la organización de muestras, y cambiar las estrategias habituales que tenemos en nuestro campo de vinculación con el medio para transferir nuestros conocimientos. Así que bueno, nuevamente es un gusto y le cedo la palabra a Laura. Gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias. Realmente casi conmovida por haberlos escuchado y además conmovida por encontrarme aquí, por ver caras de compañeros con quienes hemos cursado parte de la carrera. Y bueno, y otra vez, ¿no? El gusto de estar en el museo, de sentirme que estoy en el museo, y recuperar también esto, que las dos instituciones que nos están invitando hoy han tenido un trabajo sostenido durante todo este año y medio, que no ha sido fácil. Han tenido una presencia en las escuelas, en las calles, en las facultades, que, bueno, que me parece admirable y que doy fe que no es tan fácil de sostener, ¿no? Así que, bueno, agradezco muchísimo esta invitación. Y, bueno, el periodo es un periodo amplio, elegimos llamarlo las décadas centrales del siglo XX, precisamente por esto, por la cuestión de centralidad, no solamente en términos cronológicos, sino también por las profundas transformaciones que han ocurrido, ¿no? Bueno, podríamos decir que década no ha dejado profundas transformaciones en nuestro país, en nuestra localidad. En este caso yo voy a plantear algunas, y me quiero orientar en algunas palabras de la siempre querida y recordada Elida Sonsoni, cuando prologaba el libro Rosario en la Historia, ¿no? Al que tantas veces recurrimos, y de hecho yo también he recurrido para pensar esta propuesta, en parte de esta propuesta que les quiero hacer. Y Elida nos decía que las fechas, los lugares, los personajes, los acontecimientos, integran la experiencia vivida y le otorgan un sentido especial en su doble vinculación del ámbito privado y del espacio público. Cuando pensamos el título de esta intervención, yo no recordaba estas palabras de Elida, ¿no? Lo volví a hacer al construir esta propuesta, y me pareció una muy linda coincidencia en lo que habíamos pensado. Siguiendo entonces esa voz que muchos de nosotros y nosotras tenemos presente, lo que les propongo aquí es un recorrido propio, una historia peculiar, por supuesto que es sesgada y seguramente discutible, de las décadas centrales del siglo XX en Rosario. Yo voy en esta primera placa lo que tienen es una caracterización de las herramientas de las cuales me he servido para tomar algunas de las fotos. Algunas son del propio museo de la ciudad, otras los diarios, ¿no? La Capital, El Litoral y El Ciudadano, también de archivos personales, bueno, algunos de los elementos con los que fui armando esto, como no siempre están citados en cada caso, bueno, en todo caso ustedes si quieren saber de alguna en particular me lo consultan. Para pensar este periodo, bueno, alguna de las cosas que tenemos que pensar es cómo esto rompe de alguna manera, ¿no? El golpe de Estado de 1943 y estas décadas centrales rompen la periodización a la que nosotros estábamos acostumbrados, podríamos decir, ¿no? Y en este caso, digo, el peronismo y la experiencia nacida de un golpe de Estado y legitimada una y otra vez en las urnas, encontró en Rosario su capital, ¿no? Y esto no es una novedad para nadie. Pero yo diría que especialmente se constituyó como tal a partir de la represión a la resistencia desde 1955, ¿no? Y este golpe de Estado de 1955 viene a romper también una periodización de décadas, como le decía recién. Los años 50 se diluyeron en los años entre la revolución llamada libertadora, hasta a las elecciones con proscripción del 58, abren los años 60, ¿no? Hasta el 66, 68 podríamos decir, cuando las profundas transformaciones ya empezaron a formatear lo que llamamos los años 70, desde 1968 y 69. Entonces me parece que esto presenta, o yo puedo pensar esta situación como un desafío, ¿no?
a una ruptura en la cual no siempre los profundos movimientos sociales coinciden con las transformaciones institucionales y políticas, y menos aún, como les decía, con las décadas redondas de 0 a 9. Pero Rosario también atravesó profundamente y sentidamente la experiencia del desarrollismo, ¿no? Grandes huellas dejó la gestión que profundizó y extendió la realidad de un sector manufacturero que había surgido el cobijo de la protección mercado-internista del peronismo, y desde ese momento ya es bien difícil hablar de Rosario sin aludir al cordón industrial. Y entonces, si hablamos de huellas profundas, y como para pensar el cierre de esta periodización o de este periodo, el asesinato de un joven estudiante en mayo de 1969 provocó una de las movilizaciones con mayor impacto en la historia reciente local, pero también con trascendencia nacional. Entonces, digo, me parece que podemos aventurar que en las décadas centrales del siglo XX, esta ciudad vivió una evidente tensión entre proyectos que estaban elaborados en base a necesidades locales y regionales, que muchas veces fueron ambiciosos, monumentales. Tensión entre esos proyectos y una realidad de una urbe indudablemente desordenada, con servicios públicos que muchas veces estuvieron al borde del colapso, desarticulada. Ahora, en estas décadas lo que es indudable también es que hubo una voluntad de proyectar una ciudad que respondiera a las necesidades de su sociedad. Y esas voluntades libraron indudablemente un combate con condicionamientos políticos, con limitaciones económicas provinciales, pero fundamentalmente nacionales. Y en este sentido es que una de las líneas que atraviesan esta propuesta que les hago es pensar la planificación como un instrumento de conducción política. Repasando esto hace poco, encontraba que, bueno, no hay tantas fotos, ¿no?, de la presencia de Perón y de Eva Duarte de Perón en Rosario. Aquí se los ve firmando lo que podemos suponer que es la planificación de la usina eléctrica del barrio Roque Sáenz Peña. Y lo digo así como una suposición porque no puedo garantizarlo, pero como en ese momento esto ocurrió, y tomando algunas referencias que nos dan las fotos, podría suponer esto. En ese contexto también hubo reuniones de Perón con líderes políticos y sindicales, y también de Eva con un grupo de mujeres que eran un grupo de delegadas del comité femenino llamado Eva Duarte de Perón. Esa entrevista sí está fechada, por eso hice la referencia previa, ¿no? Y bueno, y está publicado en el diario, en el periódico La Gesta, ¿no?, donde se caracteriza esta reunión, ¿no?, y se plantean el apoyo que da Eva Perón a la acción de este movimiento. Ya avanzaremos luego un poco acerca de los vaivenes de la centralidad que tuvo el activismo y la presencia femenina en estas décadas. Volvamos a la cuestión de la planificación, ¿no? Planificación que no la estoy pensando únicamente en términos superestructurales, sino como un problema que ha atravesado indudablemente los destinos de la ciudad y su región. El conjunto de diagnósticos que había finalizando, o sea, promediando los 40, finalizando la Segunda Guerra Mundial, es que la evolución urbanística de Rosario podía sintetizarse en una parodia, decían algunos, ¿no? Es decir, solo se diferenciaba de los campamentos romanos por sus dimensiones. Y en realidad la estructura urbana rosarina se presentaba como muy anacrónica. En un trabajo que hemos hecho con compañeras y compañeros del ISIR, pudimos visualizar esto al estudiar el transporte, los problemas de los servicios públicos y especialmente el transporte, no solamente en estas décadas, sino durante todo el siglo XX. ¿Cómo era Rosario? Bueno, entre estos agravantes que permiten esta parodia, las calles eran, como son, angostas en las zonas céntricas, anchas en los suburbios, es decir, una realidad inversa, ¿no?, a la densidad del tránsito. Las calles céntricas, como sabemos, eran el núcleo más antiguo de la ciudad, y la ampliación de las plantas urbanas no se hizo en forma concéntrica,
ni progresiva, ¿no? Entonces, en ausencia de un plan, más que en ausencia de un plan, en ausencia de el respeto por un plan urbanístico integral, y el margen de libertad con el que actuaron los especuladores inmobiliarios, que eso es una dimensión innegable, bueno, dieron como resultado la dispersión de la población en barrios que estaban muy lejos, o bastante lejos del centro de la ciudad, y distantes además entre sí. Esto dejaba extensísimas zonas sin poblar, y uno de los problemas precisamente que nosotros evidenciamos cuando estudiamos la cuestión del transporte era lo costoso que se hacía en los cálculos, o lo costoso que se hacía el boleto, calculando esos tramos en los cuales no había gente que subiese a los tranvías, ¿no? Entonces, un cuadro así, y esta foto que les traje, lo que nos muestra también es un debate, pero presente en todas estas décadas, antes y después de la que yo me voy a hablar, y que es el tema de la tarifa, ¿no? El problema de la tarifa de transporte, no solamente el transporte, yo me refiero a esto, con las sedes y con la electricidad pasaba algo similar, proponía precisamente debates en torno a, bueno, cómo se calcula, quiénes son los que lo están calculando y cuáles son las fuerzas que se tensionan en esos casos, ¿no? Entonces, un cuadro como este, fíjense la foto que les estoy mostrando aquí, ¿no? Es decir, la diversidad, ¿no? Tenemos, o sea, caballos, los tranvías, un transporte tipo trailer, más atrás los autos, la dificultad para doblar. ¿Sí? La cantidad de fotos que muestran estas imágenes desordenadas, ¿no? Nos hacen revisar nuestros propios prejuicios actuales acerca del ordenamiento urbano. En realidad, más allá del chiste, un cuadro así lo que explica es que la estructura urbana de Rosario, a mediados del siglo, y avanzado los 60, daba cuenta de que este es un proceso que atravesó la ciudad junto con el siglo, creció con eso, ¿no? Y es la prestación del servicio urbano de transporte. La población crecía, ¿no? Y este servicio no podía dar cuenta de esa situación. La cuestión de la planificación y cómo se encaró tuvo una transformación importante, indudablemente, durante las gestiones de desarrollo. Es decir, numerosos cambios ocurrieron en el tema de la planificación en estas décadas del siglo XX. El gran crecimiento industrial de la ribera metropolitana, dadas las ventajas del extenso frente costero y las características atractivas que tenían, como sabemos, convocaron y siguen convocando numerosas instalaciones productivas a radicarse en la costa. Y esto provocó un creciente tráfico regional. ¿Cuál es el vector o la variable que se suma aquí como un elemento, bueno, favorecedor, pero que no deja de complicar el asunto? La nacionalización de los ferrocarriles, ¿no? Porque a partir de esto se unifican las instalaciones de las empresas privadas que operaban en Rosario y su zona de influencia, y para resolver el problema ferroviario se focalizó las necesidades de la ciudad, que estaba afectada, ¿no? Por esta cuestión podríamos decir, de la anarquía de esas instalaciones, que competían claramente con las necesidades del transporte urbano. ¿Qué es lo que aparece además entonces aquí como un elemento que atrae muchas miradas y voluntades? Bueno, la especulación financiera que posibilitaba precisamente la respuesta, bueno, ¿qué hacer con las tierras que quedan en juego, las tierras que fueron o serán liberadas? Y entonces la disputa es cuál es el uso que se le va a dar a esos espacios, para uso público, por ejemplo, y que resultan en posturas muy contradictorias. Todo esto puede ser presentado también, bueno, puede ser presentado también de forma armónica. Y lo que quería mostrarles acá, como dice, espero que se vea, es un fragmento de un video institucional, propagandístico, de la Cámara de la Construcción, que fue realizado a propósito de sus 70 años.
Yo corté un minuto y pico, digamos, para ver cómo es visto esto, ¿no? Por estos actores que son, bueno, los que llevan adelante, llevan y llevaron adelante estos procesos. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial. El país ingresaba en una etapa de gran crecimiento económico. Sin embargo, la inflación y el gran desfasaje de precios relativos en contratos de obras públicas habían hecho entrar al sector en crisis. Por lo que en septiembre de 1946, bajo el liderazgo del ingeniero Pinasco, un grupo de pujantes constructores rosarinos fundó la Delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción, promoviendo, como lo habían hecho en la Cámara Argentina, desde 1936, múltiples iniciativas que se convirtieron en hitos de la construcción en el país y en nuestra región. Desde mediados de la década de 1950, Rosario y su región se transformaron en uno de los polos de desarrollo más importantes de la Argentina. En 1957 lograrían, después de años de lucha, dejar inaugurado el Monumento Nacional a la Bandera. La transformación de la ciudad causaba asombro en sus visitantes. Su progreso de acero y cemento era celebrado por la prensa nacional, destacando sus nuevos y empinados edificios que crecían por todas partes. Los cambios operados durante la década del 60 fueron radicales y en ellos la construcción marcó su liderazgo. Con el puerto paralizado y despejadas las instalaciones ferroviarias, la zona ribereña cambió por completo con una nueva ola de edificación en altura que tuvo su epicentro en el barrio Martín y la avenida Belgrano. Bien, insisto, más allá de que sea una publicidad institucional, me parece que da cuenta, ¿no? Muy hábilmente, como son estas cosas, de estas transformaciones. Pero volviendo a lo que yo les mencionaba hace un momentito, Norma Lanciotti, que es una historiadora económica, realizó una investigación sobre el mercado inmobiliario de Rosario prácticamente durante todo el siglo XX. Y construye algunas series que muestran que este mercado, estimulado por la demanda interna, bueno, comenzó a reactivarse, como todos podemos suponer, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, y por supuesto que esto tiene que ver también con un proceso previo en función de que la crisis de los 30 y el impacto de esa crisis aquí impuso una diversificación económica importante para Santa Fe y dio origen a un proceso de crecimiento económico relevante. Ahora, ella lo que propone es que entre 1933, digamos, pasado el cimbronazo, y el 55, los salarios reales aumentaron en la Argentina y en la provincia de Santa Fe un 70%, ¿no? Es una cantidad importante de años. El aumento del poder adquisitivo del salario fue mayor para los trabajadores menos calificados. Entonces, ella hace una desagregación, digamos, de cómo van cambiando esos segundos salarios. Por ejemplo, los empleados municipales aumentó casi 6 veces, ¿no? Hasta finales de los 50, pero ella anuda precisamente poder adquisitivo con la incorporación de un nuevo elemento que es la expansión del crédito para viviendas, ¿no? Que resultó, por supuesto, de la reorganización del banco hipotecario en un contexto de mejora del ingreso de los trabajadores, indudablemente. Y además, lo que se suma aquí es Entonces, lo que ella propone acá es esta, por supuesto, relación, ¿no? Entre poder adquisitivo, propuestas políticas, digamos, para que el ingreso de los trabajadores y el aumento del empleo pudiera también redundar en la adquisición de viviendas. Entonces, la ley de propiedad horizontal lo que hizo es alentar, ¿no? La maximización, además de la renta, para las construcciones en altura. Entonces, estas políticas que comienzan y tienen, digamos, una importante recepción en estos años, finales de los años 50, van a verse, ¿no? En resultados y proyectadas en los 60, primera mitad de los 60 aproximadamente. Ahora, durante el gobierno peronista, el Servicio Público de la Vivienda construyó muchos conjuntos de pequeña escala, ¿no? Sobre todo en la segunda y la tercera ronda de los bulevares hacia el sur, en zonas periféricas hacia el sudoeste,
Entonces, estos proyectos, ¿no?, pensados y comenzados a ejecutar en este momento, se terminan de completar y de habitar en los años 60. Por eso yo les quería mostrar este cuadro, ¿no?, bueno, si bien lo toma de Mateos, está en el trabajo que yo les comentaba de Lanciotti, y aquí lo que también tiene un peso significativo respecto a la pregunta acerca de la planificación como política, es que en los 60 comenzó la construcción del barrio Las Flores, en un área periférica que no estaba integrada a la trama urbana. Y entonces ese conjunto comprendió dos momentos. Uno primero, de una cantidad importante de viviendas, ¿no?, alrededor de 250 viviendas, que se construyeron entre 1959 y 1966. Y luego el segundo, que son unas 116 viviendas, entre el 64 y el 66. Así que concluyen todas en el mismo periodo. Ahora, además de estas iniciativas en las cuales el Estado pone divulgación, recursos y especialistas, hubo otro proceso que también converge en el boom inmobiliario de la década de los 60, y se trata de la construcción privada colectiva, ¿no?, en un área que está más orientada a sectores de ingresos medios y altos. La difusión de la vivienda colectiva en este contexto, bueno, fue un factor clave para el aumento del porcentaje de los propietarios de viviendas, ¿no?, que llegan casi a un 50% en los años 60. Lo que también nos tiene que ayudar a pensar esto, y no traje un mapa para compartirles, es cómo va cambiando de colores el plano de la ciudad de Rosario, ¿no? Y en aquellos lugares, ¿no?, un poco antes de llegar al límite con Granadero Baigorria, donde nosotros teníamos quintas, por ejemplo, ¿no?, comienzan a ser reemplazadas por otro tipo de emplazamientos y claramente una urbanización. ¿Por qué tiene que ver esto? Bueno, porque comienza la tendencia a la maximización del uso del lote. No solamente reduciendo las áreas, en este caso de cultivo o de jardines, sino también con la discusión de la propiedad horizontal. En estos casos tenemos algunos paradigmáticos, como fue el loteo de Barrio Martí, ¿no?, que se realizó a fines de los años 50, y bueno, justamente lo que hizo fue impulsar este tipo de construcciones, pero para personas, familias de ingresos altos. Y hay una experiencia, me parece muy interesante, sobre todo porque, digamos, no solamente la presencia en la localidad, sino la forma en la que están concebidos arquitectónicamente estos edificios, me parecen de los más bellos del periodo, son una iniciativa de la Cooperativa Rosarina de la Vivienda Limitada. Fue una experiencia relativamente corta, ¿no?, entre 1953 y 1970, cuando la empresa quiebra, y fue, bueno, justamente se originó junto a una cooperativa rosarina de construcciones, que era la que iba a ejecutar esas obras. El sistema era adjudicación por usufructo, ¿no? Entonces, hasta que los asociados adquirían la titularidad, la propiedad seguía formando parte del capital de la constructora. Y esto le permitió, bueno, capitalizarse de tal forma, acceder a créditos y demás, pero bueno, su quiebra en 1970 hizo que algunas propiedades que no habían podido ser titularizadas se perdieran, ¿no? Como, si no me equivoco, el edificio de Google Rate e Italia. Yo dije hace un momento que no es que no había plan urbano, sino que, bueno, como que el plan urbano no siempre estaba en los horizontes de la gestión. Y nosotros contábamos con un plan urbano diseñado por el agrimensor Montes, ¿no?, que estaba muy relacionado con el plan político del gobierno peronista de la década de los 50, articulado con el Plan Perón para Rosario, y bueno, que se articulaba con estrategias planteadas a escala nacional también, lógicamente. Entre estas líneas, entonces, lo que se hallaba era la liberación de las barrancas del río Paraná de Rosario, para instalaciones no específicamente portuarias, y el saneamiento de las cuencas de los arroyos Ludueña y Saladillo. El Plan Rosario dependía, no digo exclusivamente, pero centralmente de las expropiaciones, y se truncó con la
autodenominada Revolución Libertadora. Ese plan se volvió a activar en 1958, se interrumpió en 1962, en el interregno nuevamente con el golpe de Estado, se puso en marcha en 1963 y otra vez se trabó en 1966. Parece que esto, sobre lo que no voy a abundar, nos tendría que permitir, ¿no?, hacer alguna reflexión acerca de esto que decíamos, cómo la proyección, ¿no?, se topa con impedimentos, en algunos casos de orden claramente interrupción constitucional, pero otras que tienen que ver con giros demasiado rápidos de las políticas públicas. Hace un momento les hablé de el Ludueña y el Saladillo. Bueno, les voy a compartir aquí, no pude hacer una entrevista, así que hay un audio de Pablo Suárez, el licenciado Pablo Suárez, que es quien está trabajando hace mucho tiempo en la historia del agua en Santa Fe y en Rosario, y entonces, bueno, hay algunas fotos, ¿no?, que sirven para ilustrar este audio en el que yo le pregunto acerca de, bueno, ¿qué pasó con el Ludueña en estas décadas centrales del siglo XX? En la ciudad de Rosario, las inundaciones de los arroyos comenzaron a ser un problema a partir de la ocupación de sus riberas. Comienzan a tener un relevamiento en la prensa a partir de la década del 30, con algunas inundaciones del Ludueña en el año 32, por ejemplo. Quizás para reforzar su condición de límite, el Saladillo nunca fue entubado, además de por sus barrancas más pronunciadas, mientras que en la década del 40 se realizó el entubamiento del arroyo Ludueña en el tramo que va desde Empalme Graneros hasta el actual Parque Alem, que se llamaba justamente Parque Ludueña. El entubamiento de los 40 generó un escandalete relacionado a la corrupción por la contratación de la empresa proveedora de los caños, pero sigamos. Esa obra, decíamos, resistió bien durante unos años, pero en la década del 60 se inaugura un nuevo ciclo que denota que el problema era estructural y no solamente por un ciclo de lluvias altas. Es decir, lo que se había construido en la cuenca del Ludueña estaba complicando la situación de Empalme Graneros. Entonces tenemos inundaciones en 1959, en 1962, ahí hubo una manifestación reprimida y luego hubo una prohibición de realizar otra manifestación a causa del estado de sitio que regía en esos días. Luego en 1964, en 1966, la más importante de todo ese ciclo, y en abril de 1969. Casi todas estas inundaciones son en el mes de abril. Como dice Charly García, viento del sur, lluvia de abril. Los diarios de 1969, los diarios hablan de 300 manzanas y aproximadamente 2.800 evacuados oficiales. Si caminan por Empalme Graneros se van a dar cuenta la gran cantidad de casas de 2 plantas que hay. Durante la década del 70 fue muy común en Empalme Graneros la construcción de una planta alta o de tener una terraza bien hecha donde evacuarse o donde autoevacuarse cuando crecía el agua. Las obras realizadas durante la década del 70 van a colapsar nuevamente en 1986 con la gran inundación del 86, ¿no? Las acciones gubernamentales respecto del problema de la inundación se pueden simplificar en 3. Las obras medianas, que son las defensas y las alcantarillas. Las grandes obras, como los entubamientos o las represas, como la que se hizo en el 95. Y también la asistencia, sobre todo con los militares, gendarmería y los ferrocarriles, que en esa época eran estatales y que le ofrecían alojamiento a los evacuados, ¿no es cierto? Sobre todo en Empalme, que es una zona que hay muchos
está atravesada, bueno, como todos los barrios rosarinos, está atravesada por muchas vías ferroviarias. Pero también, en estas ocasiones, entraba en acción la sociedad civil. Vamos a ver en los diarios permanentemente la colaboración de sindicatos, de la Cruz Roja, del Rotary, del Club de Leones, y también de los partidos políticos y de la Iglesia. Los partidos políticos menos. Me parece interesante, a mí lo que me parece siempre muy interesante de esto es ver cómo el tema ambiental o el tema catástrofe, por decirlo así, nunca entraba en la agenda política. Y tratándose de obras, podría haber tranquilamente haber ingresado, pero no se dio así. Bien, me pareció interesante, más que interesante, me pareció importante traer esto, porque de hecho, quienes estudiamos los 60, por ejemplo, digamos, aparecen las movilizaciones, las inundaciones en el Empalme Granero como un elemento clave, ¿no? Y una de las cosas que conversaba con Pablo cuando le decía, bueno, mira, a ver, cómo podés ayudar a armar esto? Me decía, bueno, en verdad, la tremenda inundación del 66, con incluso muertos y el desastre que ocasionó, no logró una movilización, ¿no?, del orden del impacto local y nacional como sí logró el rosariazo. Entonces, me parece que esto también nos ayuda a pensar, ¿no?, algunas de las características que tiene no solamente la movilización y las cuestiones acá en Rosario, sino en otras, como forma de pensar, ¿no?, como forma de caracterizar también nuestra sociedad. En suma, entonces, la ciudad tenía que dar respuesta en su trama urbanística a un conjunto de problemas conforme el proceso de refuncionalización que se venía realmente desarrollando en la estructura productiva desde los años 30, y eso ustedes lo han visualizado en la clase de Sandra. Entonces, digo, me parece que el proceso de industrialización trajo aparejado la emergencia de nuevos barrios, y de acuerdo con esto, muchas más necesidades en infraestructura que no siempre fueron cubiertas con la rapidez que la situación y los propios vecinos y vecinas reclamaban. Según el censo de 1947, había 30.000 familias que solo tenían una pieza para vivir. Quizá por eso, ¿no?, se presentó un plan en el cual la diagramación urbana tendría que hacerlo efectiva los principios del justicialismo en la ciudad, ¿no?, las ideas proyectadas en el terreno. Y esto comprendía el congelamiento de los alquileres, importantes planes de vivienda, como hemos visto, para trabajadores con créditos hipotecarios, pero bueno, estas políticas también se fueron entorpecidas muchas veces por la escasez de materiales de construcción, que esto es un elemento, o sea, la falta de insumos ha sido una cuestión clave durante todo el gobierno peronista, y quienes hemos estudiado también el transporte recordamos estas cuestiones, por ejemplo, vinculadas al tema de los neumáticos u otros insumos indispensables también para la construcción. Y además el proceso inflacionario no fue menor en estas. Entonces, era una intención del Estado convertir a Rosario en una ciudad industrial y moderna, mediante un conjunto de leyes, programas y decretos que se fueron poniendo en marcha en distintos momentos de la gestión, y que fueron sistematizados, como les decía antes, en el llamado Plan Perón para la ciudad de Rosario. Claro, todo este proceso, como decíamos, conjuntamente con la nacionalización del ferrocarril, lo que predisponía era buscar un nuevo diseño de ciudad a partir de una solución global. Y esto estuvo presente, aunque nosotros podamos decir, bueno, en realidad en el terreno no terminó de manifestarse, ¿no? En palabras de quien luego fue una figura clave en la política local, Rosario se había convertido en una ciudad donde escaseaban viviendas obreras, donde escaseaba el agua y donde la otrora clase obrera deambulaba buscando empleo en comercios. El Consejo Municipal, cuando no estaba intervenido, precisamente era la tribuna que tenían los opositores, como Carballo, que es quien dice esto que acabo de comentar, y que, bueno, sostenía estas afirmaciones
pareciendo desconocer, ¿no?, que en 4 años la participación de los asalariados en el ingreso nacional había aumentado del 39 al 46%. Para estos años, otro economista, Lavie Abraham, hizo una estimación sobre la transformación de los salarios reales aquí en Rosario, y lo hizo a partir de datos nominales del sector público, fundamentalmente trabajadores municipales, y los obreros industriales del sector privado. Y lo vinculó, mejor dicho, lo constató con los precios de los bienes de consumo, de los alimentos de primera necesidad, y el precio de la vivienda. Lo que resulta de este entrecruzamiento de información económica es que en todo el periodo que estamos estudiando, mejor dicho, hasta 1962, los bienes de consumo sobre los cuales había datos disponibles tuvieron una tendencia alcista desde 1945. No es novedad lo que estoy diciendo, el proceso, insisto, inflacionario fue importante. Esta tendencia alcista de los bienes de consumo fue mayor que el ritmo de crecimiento del salario del empleo público, pero menor que el ritmo del crecimiento de los empleos industriales. Entonces, esto que estamos, digamos, presentando acá, precisamente nos da cuenta de esa situación, ¿no? Y del lugar preponderante que comienza a tener cada vez más la clase obrera industrial en esta región. Luego, en los fines de los 60 y los 70, lo que vamos a encontrar es una transformación profunda de la composición orgánica del capital en las industrias que están instaladas en el cordón de Rosario, y que dan cuenta de esta situación, ¿no?, del creciente poder adquisitivo que tiene el salario obrero. El caso del precio de la vivienda se muestra anómalo porque, bueno, muestra una caída importante que tiene que ver precisamente con las posibilidades de construcción y con el congelamiento de los alquileres, como decíamos hace un momento. Hay un mosaico, podemos decir, que es una figura que nos serviría para pensar la composición social y de la clase obrera desde 1946, con un cuadro poblacional que es cada vez más extenso, que generaba muchas repercusiones en las distintas aristas del gobierno provincial y municipal, y que, bueno, fue acompañando, no siempre acompasadamente, el desarrollo industrial de la localidad. Pero indudablemente estos cambios alteraron esta composición obrera y comienzan a consolidar otro movimiento obrero. El diagnóstico de esta sociedad que estaba aislada, trabada comercialmente, en realidad lo que da cuenta de una situación, a lo mejor quizá previa al 46, por eso es que una exposición industrial que se hizo en 1943 da cuenta no solamente de la cantidad de industrias que habían elegido y solicitado participar de esa exposición, sino que una cantidad importante de entidades de peso en el ámbito productivo no solo vieron con buenos ojos el gobierno surgido de 1943, estamos hablando de entidades de peso como la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural o la Federación Gremial del Comercio y de la Industria. Pero también entidades de capitales más modestos, ¿no?, como Agricultores Federados, la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, la Asociación de Cooperativas Arcoíris, bueno, y otras organizaciones pequeñas, por eso decimos, ¿no?, ya sean cooperativas o no de capitales modestos. Uno de los casos me parece que clave es Cotar, ¿no?, que precisamente desde 1946 se convirtió en una empresa líder del mercado rosarino, modernizó su estructura productiva y administrativa, con un crecimiento tal que, bueno, luego explica de algún modo el conflicto que tuvo Cotar con la gestión de Carballo en el 60-61. Por supuesto que este apoyo que se le dan en esta primera parte del periodo que estamos hablando al gobierno peronista, a pesar de tener buen diálogo, hubo muchas demandas, ¿no? Una fue los efectos negativos de la inflación sobre los circuitos de comercialización. Y estos presentaron, una y otra vez,
sus reclamos, ¿no? Y su reivindicación respecto del control de precios. Indudablemente, más allá de la crítica, y por eso me parece que es muy importante pensar el movimiento social en una relación de adhesión, de apoyo, defensa, pero también de tensión con las líneas políticas y las prácticas políticas durante el peronismo. Nosotros sabemos que, aunque hubo un apoyo incondicional en la mayoría de los sindicatos, el nivel de conflictividad durante los años del peronismo, y después también, fue importante. Es decir, si hay una línea que nos permitiría atravesar el movimiento obrero, los sectores populares, pero sobre todo el movimiento obrero local, del 46 al 69, ni hablar del 76, es precisamente un alto nivel de conflictividad, ¿no? Que no se presentaba con ninguna contradicción al momento de apoyar al peronismo en las urnas, o bien demandar por su vuelta a partir de la proscripción. Entonces, el movimiento obrero en esta ciudad fue un fenómeno complejo. Hay que considerar los distintos planos que contribuyeron a lograr una nueva alianza entre sindicalismo y Estado, que tuvo altibajos, pero que se mantuvo, digamos, en una situación de capacidad de negociación después del 55. Entonces, más allá de una intención de formatear una clase obrera con una conciencia y consideración sobre sus derechos, que no se acallaría, como les decía, ni durante los gobiernos peronistas, ni tampoco durante los intentos disciplinadores de sus representantes gremiales, ¿no? Que indudablemente existieron. Mientras en cada localidad se iban abriendo una sección de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se iba sosteniendo una decidida política gubernamental de construir un sindicalismo inmunizado de la influencia comunista. Esto fue en Rosario y en la Argentina, ¿no? Y un decreto que iba a leer, pero por la hora no lo voy a leer, después le paso la información si les interesa, que precisamente planteaba que las organizaciones obreras comunistas iban a ser clausuradas y obligaba a los locales sindicales a decir quiénes formaban parte de sus comisiones directivas para poder proceder en ese sentido. Y esto que tienen acá es justamente una muestra de la situación de un periódico muy interesante, el de los años 40, llamado La Mujer de la Esperanza, que es una publicación de esta organización social, que desarrolló una tenaz tarea entre las mujeres peronistas, ¿no? Para que fueran conscientes de sus derechos, y eso, por supuesto, que concluyese en el otorgamiento de los derechos políticos femeninos. Y esto, bueno, también tiene que ver con construir, ¿no?, una imagen del adversario, ¿no? Y acá lo que nos muestra, digamos, esta imagen es que hay dos adversarias claras, ¿no? Las mujeres oligarcas, hasta ahora leo muy clara y definida su actuación, por lo que imaginamos que se mantienen a la expectativa, esperando su hora, que quizá no llegue nunca. Y las segundas demonizadas eran las mujeres comunistas, ¿no? Que las hay activas y pasivas, pero que de cualquier manera las hay. Dios los libre, y menos mal que se las conoce pronto. Esta situación tiene que ver, entre otras cosas, con la importancia y presencia que tuvo el movimiento feminista durante los años 30 en el país y en Rosario, vinculadas a los movimientos antifascistas, pero también a la consecución del voto femenino, y que en el año 45, podemos decir que, entre otras cosas, debido al cierre de sus locales y a la persecución que tuvieron estas mujeres por el gobierno peronista, bueno, se aliaron en el concierto opositor de la Unión Democrática ante las elecciones de 1946. Ahora, entre tantas cosas, ¿qué es lo que trae interesante esto? Bueno, que la participación en el espacio público amplió considerablemente los horizontes de la actividad femenina, abrió nuevos caminos de acción, cientos de mujeres salieron a la calle sin estar acompañadas por varones, con una mayor libertad de movimiento, y eso indudablemente contribuyó a lo largo de las décadas que estamos hablando, pero también desde un periodo previo, al contenido de sus demandas y proclamas, que se fue volviendo cada vez más activo, más combativo. Las mujeres demostraron su capacidad de organización
y los eventos y las actividades que realizaban fueron decisivos para atraer también a otras mujeres. Y en ese camino les proponían una nueva dimensión, ¿no?, ante las funciones clásicas que eran ser madres, amas de casa o bien proveedoras del hogar. Esto como un paréntesis que me interesaría retomar un poco más adelante. Para completar este mapa entonces de cómo era esta composición social en Rosario en estos años, y cuáles son las tensiones y las inquietudes que permanecían, bueno, podemos decir que del conjunto de los gremios que coexistían en el plano local, la Unión Ferroviaria fue un fiel testigo, ¿no?, de la línea de acción sindicalista, en tanto que, por ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio, bueno, tenía una dirigencia en la que convivían socialistas e incluso hasta algunos anarquistas que pervivían. Hubo algunos enucleamientos sindicales que colaboraron con las fuerzas opositoras en 1946, que, bueno, públicamente, digamos, plantearon su solidaridad, ¿no?, con la participación de docentes secundarios en las marchas de la victoria de los aliados sobre el nazismo, es decir, de un contexto internacional que, como en las décadas previas, se colaba y adquiría tónicas profundamente locales, ¿no?, en la discusión. Y un caso que es de sumo interés, y no porque hayamos hecho en el museo una hermosísima muestra hace 2 años, es precisamente las expresiones políticas de la clase obrera rosarina en el sur, los trabajadores de la carne. Un sindicato claramente liderado por comunistas hasta 1945, con algunas tensiones y presencia también importante de los anarquistas. Desde el advenimiento del peronismo, el sindicato y la gran mayoría de sus representados adhirieron al Perón. Y esta situación, por supuesto, que se vio favorecida, como veíamos hace un momento, por la persecución sobre las izquierdas, ¿no? El diario El Litoral, por ejemplo, comentaba en septiembre del 46, cuando estaba en marcha el proceso de la construcción del edificio del Sindicato de la Carne, ¿no?, que, bueno, no creo que nadie en esta sala no haya pasado o lo tenga bien presente. Entonces, ¿qué se cuestiona? Bueno, que en realidad las y los trabajadores exigen que se sancione a más de 100 obreros y obreras, o mejor dicho, dicen obreros de ambos sexos, que se negaron a donar un jornal extraordinario para la construcción del nuevo edificio. Esta, ¿no?, presencia, digamos, clave en una línea disciplinadora del sindicato, va a ser una tendencia en varios sindicatos, y en el Sindicato de la Carne esto es indudable. Ahora bien, esta lealtad, podemos decir, a la construcción político-sindical que se fue realizando 10 años después, en el marco de la representación en la movilización popular de la llamada resistencia peronista, la comisión gremial del Sindicato de la Carne en la clandestinidad había recibido la orden de tomar el frigorífico Suiz de Rosario. Sin saber claramente o de dónde bajaba esa orden, la toma del SWIFT era el primer paso de acción que implicaba extenderla a toda la ciudad de Villa Gobernador Galvez, que era la sede del sindicato, del frigorífico, perdón. Entonces se organizó un plan ambicioso, complejo, fallido, ¿no?, como sabemos, que es la toma del SWIFT, y que tenía además como consecución la toma el ocupamiento del Regimiento 11 de Infantería. Más allá de dónde haya emanado la orden, lo que a mí me parece conmovedor es que cientos de trabajadores irrumpieron en la planta, construyeron barricadas para impedir el paso de las fuerzas represivas, ¿no? Entonces, el copamiento del regimiento no se produjo. Al finalizar la jornada hubo muchísimos trabajadores detenidos, golpeados y detenidos, pero lo que me parece que esto da la pauta es de que aquellos, ¿no?, que no dudaron en pedir la sanción para sus compañeros, que no querían otorgar o donar un salario, bueno, hoy estaban en esta situación de poner el cuerpo y sus vidas para la toma del poder. Ahora, hay algo que
huelga decir, y es que esta conciencia de clase y esta voluntad militante, aún en la represión, no ha disuelto, o no siempre disolvía, otras desigualdades que tenían que ver con las desigualdades de género, ¿no? Y esto es paradójico porque se trata de un gremio con una creciente presencia femenina, ¿no? Pero no solo por esto, sino porque es un gremio en el cual, durante el gobierno peronista, tuvo una presencia física por supuesto, pero una participación política muy importante de las mujeres. Las mujeres tuvieron un gran protagonismo durante el peronismo en el SWIFT, ¿no? Votando, siendo delegadas, liderando procesos de demanda. Bueno, acá lo que vemos son, la foto de la izquierda son, bueno, de la derecha, son mujeres haciendo fila para votar, y aquí ya el acto de la votación, fíjense la sonrisa de la mujer del vestido con lunares. Pero, ¿no? En ese mismo contexto, tenemos que el periódico, el Defensor Gremial, el periódico del Sindicato de la Carne, cuando enumera, ¿no?, las tremendas virtudes, las 15 virtudes de la democracia en nuestro gremio, en la nota 12, lo único que dice acerca de la participación de las mujeres es que fue un gesto simpático, ¿no? El voto femenino constituye una nota simpática. No, la posibilidad de que el 40 y pico % de quienes trabajaban en el SWIFT estuviesen votando, ¿no? Bueno, y esto, bueno, va en contradicción también con la creciente presencia de las mujeres en los espacios sociales, en los espacios laborales. La nota del diario El Orden le dedica toda una página, ¿no?, a hablar de cómo la mujer santafesina contribuye al sostenimiento del hogar. Bueno, podemos decir en ese momento chocolate por la noticia, sin embargo son las demandas que la economía feminista está haciendo hoy sobre este tema. Y entonces hay varias notas, ¿no?, acerca de legiones de obreras que trabajan diariamente, ¿no?, mujeres que están en la fábrica de cigarrillos, obreras en diferentes fábricas, ¿no? O sea, le dedica una página a él. Pero también lo que tenemos es una creciente presencia de las mujeres en otros ámbitos, que son los espacios de sociabilidad, ¿no?, en el cual las mujeres empiezan a ir más frecuentemente acompañadas sin varones, ¿no?, maridos, hermanos, padres. Esto que les decía acerca de un ostensible protagonismo, bueno, pareciera, ¿no?, que hay una anteojera de las dirigencias para ver esto. En 1900, bueno, de aquí algunas fotos, esta era una gigantografía que usamos en la muestra Obreras del 2019, esta foto es de los 50, y aquí, bueno, algunos testimonios que para hacer más práctica los desgrabamos, ¿no? También eran testimonios que estuvieron disponibles durante la muestra. ¿Qué pasaba a las mujeres en ese ámbito, ¿no? Y entonces esta cuestión de mujeres que tienen que trabajar en el frigorífico porque las empuja solamente la necesidad, si no estarían trabajando en ese lugar, la pobreza del sector, ¿no?, la continuidad de esas situaciones, ¿no?, de 50 años hay cosas que no habían cambiado, ¿no?, relatos que de madres pasan a hijas en este proceso, ¿no?, cómo es lo que se vive, cuál era la situación y las condiciones de trabajo, es decir, tener que comprar las herramientas, pero también las enfermedades, el frío, ¿no? Y bueno, hay toda una situación en la cual es difícil pensar que esto tiene un correlato de nota simpática del voto, ¿no? Bueno, también lo que cuenta son las limitaciones que el sindicato tenía, que el sindicato y los gobiernos tenían para poner coto a estos abusos de la patronal, ¿no? Unos años después, cuando se produce la elección de
la federación, perdón, las elecciones de la Federación de la Carne, de las 4 listas que se competían por la conducción de esta Federación Nacional, solamente una, la lista marrón, integrada por los comunistas, volvía a demandar igual salario por igual trabajo. Bueno, acá yo hago una flecha, imagino que no se debe estar leyendo, pero lo que plantea, ¿no?, en los puntos programáticos es la necesidad de contemplar igual salario por igual trabajo para mujeres y para jóvenes. Esto estaba en el pliego de reivindicaciones, ¿no?, que en 1940, en la huelga de 1940, ¿no?, mujeres y varones representantes del SUIR elevan ante la patronal con nulo éxito por cierto. Es que no había convenios colectivos, por supuesto que había convenios colectivos, y nosotros sabemos que lo que sobresalía, es más, lo que significó la feroz oposición de las patronales más variopintas fue precisamente la obligación a negociar convenios colectivos. La principal causa de resistencia empresaria fue ella, y la causa de conflictos en Rosario, que respondían precisamente a la actuación del Estado, mostraba esa creciente aceptación de las demandas obreras, y una intervención punitiva al incumplimiento de la patrona, ¿no? Esto era una realidad que claramente es celebrada en 1956 por el periódico La Patria, celebrado el fin, ¿no?, de esta negociación en favor de los trabajadores, cuando, bueno, hizo una composición para que se pudiera leer. En marzo de 1946, La Patria se dirige a sus lectores, que son los industriales y los comerciantes, como claramente plantea acá, y pide al obrero que se esfuerce por aumentar su productividad, ¿no? Esto está todo en la misma página, y por supuesto que hay otras cosas en el medio, como les digo, es una composición, ¿no?, que me pareció interesante pensando, bueno, a ver, la gran oposición obrera respecto a los convenios colectivos se está mostrando claramente a partir de sus órganos de difusión, como por ejemplo este periódico, ¿no? Igualmente hubo, a pesar de la crudeza de la represión a la resistencia peronista en la localidad, sobre la cual hay trabajos muy interesantes, uno de ellos es el de nuestra amiga Marisa Hermida, producto del proceso, digamos, de desestructuración, pero también de persecución al sindicalismo organizado, a los líderes sindicales más reconocidos del peronismo. Hacia fines de los 50 y en los 60 creció mucho la militancia comunista, en metalúrgicos, en ferroviarios, en bancarios, en Luz y Fuerza, recupera en construcción, en el vestido, ¿no?, del cual ahora vamos a ver un ejemplo. En algunos casos dirigían las comisiones internas, en otros casos tenían una importante vinculación con el activismo de base. Entonces hubo una renovada presencia de la izquierda en la vida gremial rosarina, y que se estructuró a través de diversos ámbitos. Uno fue la normalización de la CGT, o podemos decir el intento de normalización de la CGT regional, a través de una comisión que se reunió, que fue impulsada por muchos gremios adheridos, 40 gremios, donde confluían peronistas, comunistas y sectores autodenominados como independientes. Logran en 1958 que las autoridades le entregaran, ¿no?, los bienes físicos de la CGT regional, pero luego, por órdenes de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se frenó el proceso electoral, y eso... No quiero ver, Simone. No se produjo. Lo que tienen acá es una foto que también nosotros usamos en la muestra, que era una foto gigante, porque lo que invitábamos a la gente a descubrir dónde estaban las mujeres, ¿no?, que hay algunas. Bueno, esta es una foto de la cantidad de trabajadores y trabajadoras frente al sindicato en el marco de la huelga general de 1959. Hablábamos de la transformación, ¿no?, de este mosaico para nada homogéneo que era el movimiento obrero y sindical rosarino, y
hay un fragmento de una entrevista que le hice a una activista comunista hace unos cuantos años, cuando ella contaba, ella como sindicalista y obrera del vestido, contaba cómo articulaban con trabajadoras peronistas, ¿no? Entonces, en 1960 se presentan a elecciones, en el gremio del vestido. Ella me dice, yo era la única comunista, la adjunta era una peronista, tenía el carné número 1 del carné de ser afiliada, te lo juro, me dice. Y éramos un montón de mujeres y varones que éramos comunistas y eran peronistas. La mayoría éramos mujeres, porque era, bueno, el gremio del vestido era un gremio feminizado. Entonces, cuenta la entrevistada que, claro, el delegado que convoca elecciones era peronista, el secretario del delegado era peronista, trajeron abogados, ¿no? Y nosotros éramos un grupo que no teníamos cómo contrarrestar a estos matones. Bueno, ella comenta que pidió auxilio al partido y que en ese momento no les dio las fuerzas para ayudarlos. Y entonces, cuando vuelcan los votos, la mayoría de los votos era en favor de la lista rosa, que era esta compuesta por las trabajadoras peronistas y comunistas, y casi no había lista azul, que era la de ellos. Cuando termina la elección, el interventor dice, por una diferencia de 38 votos, ganó la lista azul. No estaban los votos esos, nos robaron la elección descaradamente. Bueno, nosotros nos fuimos encima, nos golpeábamos. Eso a mí me mató. Les dijimos, los votos eran nuestros, y nos dijeron, hagan lo que quieran. Si no quieren firmar el acta, no la firmen. No hace falta que la firmen. Estaban sus abogados ahí. Perdieron la elección, perdieron, váyanse. Entonces, esto que en realidad lo que pone en tensión no es peronismo versus izquierda, lo que pone en tensión precisamente son las burocracias y las dirigencias sindicales contra aquellos trabajadores y trabajadoras que emanaban de las voluntades de sus compañeros, sean sus identidades políticas peronistas o comunistas, ¿no? En este sentido, las trabajadoras y el Partido Comunista en sí llevaba adelante una importante campaña respecto de, o contra la carestía de la vida, que se fue extendiéndose a las décadas siguientes, y en la década del 70 también esto fue muy, muy importante. El año 64, que fue el año del Plan de Lucha Nacional de la CGT, en la Regional Rosario hubo una convocatoria que incorporaba dirigencias de lo más variopintas, y que, bueno, se produjo un escándalo, ¿no? en esa reunión, donde hubo tiroteos, amenazas, una persona muerta, ¿sí? Una imposibilidad de organización, podríamos decir, en un contexto de alza, ¿no? de la conflictividad. Las crónicas relatan que la CGT no atinaba a nada, ¿no? Y a pesar de ese poco auspicioso comienzo, Rosario fue, ¿no? parte del plan de lucha. En junio se tomaron una cantidad de establecimientos por los propios trabajadores. Fue una muestra contundente del poder al que habían llegado los sindicatos y la clase obrera, aún en ausencia de su líder, ¿no? Podemos decir que los sectores obreros y populares tenían este tipo de organización y representación, que son los más clásicos para el relato, pero también, y articulado con las formas de los niveles de planificación, hubo una creciente presencia de los barrios y las vecinales, ¿no? Que se formalizaron en una organización en 1950, perdón, en la Asociación de Vecinales de Rosario, y que la idea era asumir demandas, bueno, de lo más disímiles para hacer una vía de comunicación con el poder político local. Hubo muy buenas relaciones entre las vecinales y el gobierno peronista. También hubo muy buenas relaciones entre las vecinales y el gobierno del desarrollismo, especialmente durante la gobernación la intendencia de Carballo. Claro,
son otras las vecinales que han tenido esta buena relación entre un caso y otro. No podemos hablar, o no me atrevo a hablar de una relación de continuidad en cada una, ¿no? Porque, por ejemplo, la vecinal La Florida, y bueno, quiere decir de la de Saladillo, de los de Saladillo que venimos hablando, se identificarán claramente con el peronismo y eso trascendió lo coyuntural. En cambio, por ejemplo, hubo otras vecinales que se fascinaron, podemos decir, con las prácticas modernizadoras que implementó el desarrollismo, y negaron, bueno, la centralidad que lo estatal había tenido previamente, ¿no? Entonces, la relación entre el Estado y la sociedad civil correría por otros ámbitos, especialmente en lo barrial, cuando la intención de la Intendencia durante el desarrollismo y la intervención fue eliminar la política de comité, ¿no? Entonces, que la experiencia de lo barrial se corriera de esto, ¿no? Y fuera una relación de otro tipo. Porque eso lo que se sostenía es que, bueno, la política y la administración no tenían que permitir la función de lo público con libertad de acción, que había que prescindir de las fracciones partidarias al momento de administrar los bienes públicos, y lo que se comienza a poner en debate después de tantos años de la preeminencia del Estado, eran precisamente las funciones de la administración pública, ¿no? Especialmente lo que se refiere a la prestación de los servicios, que fueron, en el cual la Intendencia se ubica en un lugar de contralor de aquellos servicios que comienza a privatizar. Entonces, hay una cantidad de vecinales que confían en la eficiencia de la gestión, y con este apoyo el Ejecutivo comunicaba, y esto es una cuestión casi anecdótica, pero que me pareció muy significativa, comunicaba qué vecinos no cumplían con las ordenanzas y los decretos municipales, ¿no? Entonces, bueno, estas bases de apoyo se debían, considero, a la fascinación que generaba una transformación de gestión de la obra pública, que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, me olvidé acá de mostrar la foto de las comunistas de la comisión de las que les hablé antes. La obra pública como uno de los elementos, como la forma de gobierno, ¿no? Es decir, creo que titulaba de alguna manera así Beatriz Filiberti su caracterización de la intendencia del gobierno de Carballo. Bueno, durante el gobierno de la llamada Revolución Libertadora se inauguró finalmente el Monumento Nacional a la Bandera, y acá hay dos fotos, no tiene muy buena definición, pero una es la foto de la gente y la otra es la foto de los uniformados, ¿no?, que están presentes en ese evento, del cual también formó parte. Fue el Día de la Bandera, fue el 20 de junio de 1957. Pero luego hubo otras modificaciones relevantes en la ciudad, que quedan aún en la memoria de los que atravesaron o que vivieron ese proceso. Esta es una foto de la repavimentación de la calle Caferata. En este caso es, como ven ahí, la intersección con Mendoza. Voy cerrando con esto que me parecía bonito. Las décadas centrales del siglo XX trajeron muy importantes transformaciones a la ciudad. Una ciudad que alternaba su cara productiva y laboral con la calma, ¿no?, los tiempos del ocio, de la sociabilidad y el disfrute del tiempo libre. Y Rosario se publicitaba, ¿no? Diría práctica de la ciudad, Rosario, una ciudad turística. Indudablemente el modelo desarrollista venía ofreciendo beneficios a los sectores de la burguesía agraria e industrial, y para eso era necesario lograr inversiones de capital extranjero. Bueno, acá acudí a uno de mis amigos futboleros, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una foto y no la podemos caracterizar? Entonces ahí lo que hice fue contarles su respuesta, que es mi forma de darles la fecha de esta foto, ¿no? La prohibición de la actividad sindical, ¿no?, hasta el momento en que terminan nuestras décadas centrales, bueno, le hacía juego, ¿no?, a las restricciones de la nueva política económica. Y, digamos, el sistema, poco legítimo, podemos decir, sistema democrático instalado por las Fuerzas Armadas entre el 58 y el 66, lo que pretendía era normalizar un sistema político
democrático, que sería una condición indispensable para poder legitimar las medidas económicas. Sin embargo, la sociedad atravesó estas intenciones, ¿no? Estas son otras fotos de la sociabilidad y el uso, ¿no?, del espacio en esos años. La intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política ya era endémica prácticamente, y en el 66, bueno, tuvo características que la diferenciaban indudablemente de los anteriores. Las fuerzas concurrieron en forma conjunta, ¿no?, actuaban como corporación, y en ese sentido, para llevar adelante los tiempos que se había propuesto el gobierno nacional, era necesario prohibir toda actividad política, disolviendo cualquier manifestación de la democracia representativa. En la provincia de Santa Fe, la intervención fue de Sánchez Lahoz, que desplazó al gobierno de Tesio y de Eugenio Malaconte, y en Rosario es Aguilar, el coronel, Carlos María Aguilar, que tuvo un breve periodo hasta que asumió la intendencia Beltramo, que es quien atravesó toda la conflictividad de los años de los que hablamos hasta 1971. En los años de los que hablamos, bueno, esos años son, por supuesto, los años que mencioné al inicio, ¿no?, que tuvo que ver con el fenómeno del rosariazo. El panorama industrial lo hemos un poco desordenadamente, pero caracterizado, ¿no? La principal petroquímica argentina era PASA en los años 60, hasta el frigorífico Swift, nucleaban alrededor de 7.000 trabajadores, ¿no? Predominaban las pequeñas y medianas industrias metalmecánicas en la ciudad de Rosario, y esto fue acompañado por un espectro sindical combinado, complejo, ¿no?, donde se ponían en tensión la inquebrantable burocracia y algunos espacios del desarrollo de la que se llamó nueva izquierda peronista y marxista. El rosariazo no empezó el 16 de mayo de 1969. El rosariazo tuvo condiciones previas, y podríamos decir que aquello que yo les mencionaba antes, que decía mi amigo Pablo, indudablemente tuvo que ver la inundación del 66. Pero bueno, acá, ¿no?, la tribuna nos dice hay manifestaciones relámpagos que fueron detenidos, ¿no?, presencia de la NUCE, antes, el 8 de mayo de 1969, y luego el detonante, el detonante, que es la muerte de Bello, y una foto de la marcha del silencio, que en realidad y que fue apoyada por buena parte del espectro social e incluso comercial rosarino. La serie de movilizaciones que les mostré muy rápidamente terminan en la más importante, que fue en septiembre, a partir de sucesos, ¿no?, una huelga de la Unión Ferroviaria. Ante estas manifestaciones el gobierno amenazaba con represión, y esto hizo que buena parte de los actores de la sociedad respondieran en forma aglutinada, solidaria. Esta vinculación entre obreros, estudiantes, profesionales, comerciantes, intelectuales, y que llevaron al paro y la movilización de los días 16 y 17 de septiembre. El rosariazo, junto con el cordobazo, son un parteaguas en este proceso. Nosotros no avanzamos más, pero si pensamos en este desorden de la periodización que nos proponen estos procesos, creo que son un parteaguas significativo. Buena parte de la geografía también lo dice esto, no es una hipótesis mía, pero que inician un proceso de agudización de la protesta social, de la protesta armada también, de la lucha armada, que se desarrolló durante varios años en la sociedad argentina, y marcó un punto de inflexión, ¿no? Nosotros podíamos haber terminado esto en el 66, a mí me parece que el 66 no es un punto de cierre, ¿no?, si bien provocó una cantidad de transformaciones altamente significativas, pero nos parecía importante considerar estas décadas centrales hasta el 69.
por esto, como les digo, porque, bueno, indudablemente es un punto de inflexión y un parteaguas. Bueno, me pasé no tanto. Muchísimas gracias por la atención. Espero no haber sido tan desordenada. Mi idea fue, como les decía antes, plantear algunas pinceladas que me permitieran recorrer estas décadas centrales, planteando esto, ¿no? Las transformaciones políticas, pero también qué pasó con la cotidianidad rosarina entre 1946 y 1900. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muy, pero muy interesante tu intervención del día de hoy. Vamos a dejar ahora abierto el chat para las preguntas que puedan surgir. Vamos a dar estos minutitos para los que tengan alguna consulta para hacerle a Laura. Están comentando, bueno, todos, ¿no? Que es muy interesante, algunos comentarios que se habían dado durante la charla. Están comentando muchos recursos y clara la explicación de cada tema. Acá estoy mirando también, no sé, la pregunta sobre un periódico feminista, no, no había ningún periódico feminista, no sé a qué responde, pero bueno, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Lo Era puedo aclarar? sobre el periódico que relevaba lo que se publicó con respecto a el periódico de peronista que había publicado una plaquita sobre el periódico peronista. Vos hablabas de algo y sí. yo pensé que había una confusión, por eso lo señalé. No, precisamente era, bueno, en ese momento de las visitas, digamos, si te referís a ese, que debe ser ese, de Perón y Eva Perón a Rosario, que fueron pocas y de las cuales hay poco registro, por lo menos visual, ahí, digamos, claramente este periódico, la Mujer de la Esperanza, lo que está haciendo, bueno, es plantear, fotografiarse con Eva como una forma de el apoyo a la lucha que se estaba sosteniendo por el voto. En realidad, es como que estas demandas han ido muchas veces articuladas, ¿no? Excepto con las anarquistas, la cuestión de un incremento en la participación, igual salario por igual trabajo, y no solamente ocupar el espacio público, poniendo el cuerpo en las calles, en la movilización y en el trabajo, sino también poder definir sus destinos a partir de la elección, ¿no? Participar como electoras, por supuesto como candidatas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo les voy adelantando, bueno, ahí están diciendo, te están mandando, bueno, muchas felicitaciones, Laura. Ahí está. Quisiera preguntarle a Laura, ¿cómo jugaron los clubes y vecinales en el advenimiento del peronismo en nuestra ciudad? ¿Hay algún trabajo sobre esta cuestión? María José, ¿cómo te va? Bueno, justo cuando te vi pensaba, vos en un momento, hace lejos, hace tiempo, ¿trabajabas estos temas? ¿Trabajaste la resistencia? Me parece que sí. No. No. Hola Laura, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Espera que... No, yo trabajé en los años 30. ¿Ahora me ves? Sí. Yo trabajé, bueno, el surgimiento de la Biblioteca Popular Homero en Barrio Refinería en los años 30, pero siempre me ha quedado como duda, y bueno, a partir de todo ese trabajo, ¿qué pasó con todas estas vecinales y clubes que se venían consolidando? Bueno, con el peronismo, y por eso te pregunto si hay algún trabajo Mira, sobre clubes, o alguien que esté, porque yo no llegué a trabajar eso, claro. Pero bueno, me parece que es muy interesante esta cuestión. Sí, es muy interesante. Mira, lo que es un trabajo que ya tiene muchísimos años, como es el de Rosario en la Historia. Ahí Adriana Pons precisamente le dedica un buen espacio, digamos, al tema de las vecinales, y no tanto los clubes. Quien trabaja sobre los clubes, que ahí podés ver el blog, es Pablo Suárez. No te puedo decir si ha tomado esta cuestión en relación al advenimiento del peronismo. Pero en términos generales, digo,
hubo, por ejemplo, una tensión cuando se cambia el nombre de refinería por Malvinas sin consultar a la vecinal. Pero yo me atrevo a decir que esas fueron algunas tensiones y desacuerdos o desavenencias que no pasaron de eso, ¿no? El panorama general es de una importante adhesión de las vecinales al peronismo, porque además también lo que tenemos es toda la cuestión de cómo la obra pública, ¿no? Y los recursos puestos allí, bueno, beneficiaban al barrio, y eso de alguna manera tenía que ver con la visibilidad de quienes estaban gestionando la vecinal, ¿no? Intuyo. Pero, mira, lo que yo conozco es esto, que le dedica, ya te digo, un buen espacio, Adriana, a ese fragmento, a ese tema. Ahí están preguntando, ¿hubo algún debate de urbanistas por la decisión del entubamiento del arroyo de Ludueña en el 40? Hubo debates, digamos, me parece que, no sé decirte de urbanistas, pero indudablemente los agrimensores que venían trabajando, porque digo, Montes asumió, digamos, hasta con el curso, pues yo te diría, la planificación durante el peronismo para Rosario, ¿no? Digo, hasta con el cuerpo, que fue un gran defensor del plan, digamos, que después se denominó Plan Montes. No tengo ahora presente dónde podés, sí, ese debate lo podés encontrar en toda la gente de arquitectura que ha publicado sobre estas cuestiones, seguramente ahí lo vas a tener. El que trabaja esto en los documentos sobre la historia del agua para Santa Fe es Pablo Suárez, en un libro de reciente aparición de Prohistoria. El trabajo de Pablo se llama Documentos para la historia del agua en Santa Fe, y va desde la colonia hasta 1996. Allí vas a encontrar seguramente esta información. Sí, justamente ahí estaban preguntando sobre el material de Pablo, así bueno, que está muy bueno. Te puedo pasar, María José, porque Pablo tiene la mayoría de las cosas, excepto este libro, que es un libro editado por Prohistoria, y que es un libro muy lindo, yo lo recomiendo. Están publicadas en sitios de acceso abierto, así que yo después te paso sus contactos, digamos, los links, para que vos los socialices en todo caso. No sé cómo se manejan con esto, pero te lo paso. Sí, después lo podemos articular para poder ponerlo en la plataforma educativa y que lo puedan tener, ¿no? De acceso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Laura? Yo les voy adelantando la charla del sábado que viene, que también van a estar dos compañeras, dos colegas. Bueno, una es Luisina Agostini, que va a estar trabajando movilización, organización y solidaridad ferroviaria en el siglo XX rosarino, y va a compartir la jornada con Laura Cardini, que va a hablar sobre huellas futuras de la cultura en Rosario. Esa va a ser nuestra última charla de este año, del curso de Historia, así que bueno, los y las esperamos nuevamente el sábado próximo. Ya si no tienen otra pregunta, nos vamos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias, Laura, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la escucha, gracias por sus palabras, bueno, y ojalá esto resuene también en esto de cómo pensar nuestras clases, ¿no? Involucrándonos en aquellos procesos que inevitablemente tenemos que atravesar, que son los procesos nacionales, como pueden ser mirados desde nuestra propia realidad. Así que un gusto y encantada de haber estado aquí.